Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una receta súper fácil y rápida. Vamos a preparar unas deliciosas tortitas de repollo. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Y de paso, si aún no os habéis suscrito al canal, podéis hacerlo, es totalmente gratis y así vais a disfrutar de nuevas recetas cada semana. A continuación, aquí en la imagen os voy a dejar la lista. Empezamos con el repollo, que tiene que pesar aproximadamente 500 gramos, más o menos. Tenemos que rallar el repollo por la parte grande de la ralladora. Después de rallarlo, él se va a quedar en trozos muy pequeños. Esto nos va a venir genial a la hora de formar las tortitas. Cortamos finamente también un poquito de cebolla, o si tenéis cebolleta mejor porque tiene un sabor más suave. Cortamos igual finamente el diente de ajo. Y a continuación nos ocupamos de escurrir muy bien el repollo. Cogemos una cantidad de repollo rallado entre las dos manos y hacemos presión para que salga todo el agua. Luego lo pasamos en otro plato. Y hacemos lo mismo hasta que terminamos de escurrir todo el repollo. Y como podéis observar, he sacado bastante agua después de escurrirlo y así ha quedado el repollo. Ahora ponemos una sartén al fuego y añadimos aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Lo dejamos que se caliente bien. Luego añadimos la cebolla cortada y también el ajo y los vamos a sofreír durante 2 o 3 minutos aproximadamente, removiendo de vez en cuando con la cuchara. Añadimos también una pizca de sal. Cuando ya han pasado 2-3 minutos y la cebolla está un poco transparente y el ajo ligeramente dorado, podemos añadir el repollo rallado. Removemos un poco y cocinamos el repollo junto con la cebolla y el ajo durante 5 minutos a fuego moderado. No hace falta añadir más aceite, ya que las tortitas al final se van a freír en aceite. Es suficiente, ya que el repollo se va a cocinar muy bien. Le añadimos también una pizca de sal y durante los 5 minutos de salteado removemos de vez en cuando con una cuchara. Tapamos la sartén porque de esta manera el repollo se va a cocinar mucho mejor. Y al final, cuando el repollo ya está cocinado, podemos añadirle media cucharadita de pimentón dulce porque le va a dar un toque espectacular. Sacamos el repollo cocinado en un plato y lo dejamos que enfríe por completo. Y mientras vamos a rallar el queso, yo he utilizado un queso Gouda, pero podéis utilizar cualquier tipo de queso que se funda bien. Lo vamos a rallar por esa parte más fina de la ralladora. Tiene que quedar así finito para que se mezcle bien con los demás ingredientes. Y cuando el repollo ya está frío, yo lo he pasado en un bol más grande. Sobre él voy a añadir un huevo que lo voy a batir un poquito antes. Añadimos un poquito más de sal, no mucha porque el repollo ya tenía sal de antes. También un poquito de orégano, pimienta molida al gusto. Removemos con una cuchara para incorporar las especias y luego añadimos el queso rallado, mientras que removemos con la cuchara para incorporarlo. Y al final añadimos 3-4 cucharadas de harina de avena para espesar la mezcla. Si no tenéis harina de avena, podéis utilizar harina común de todo uso. Ahora que ya tenemos la mezcla para nuestras tortitas, ponemos una sartén al fuego y añadimos unas 4 cucharadas de aceite. Dejamos que se caliente bien y luego cogemos de la mezcla de tortitas, le damos forma de bolita, luego la aplastamos y luego la colocamos en el aceite caliente. Freímos las tortitas aproximadamente 2 minutos por cada lado o hasta que se ven doradas.
Cuando ya se notan doradas por la parte de abajo, le damos fácilmente la vuelta con la ayuda de 2 espátulas. Una vez hechas las tortitas, las sacamos en un plato con papel absorbente para quitar el exceso de grasa y seguimos haciendo el mismo procedimiento hasta que terminamos toda la mezcla. Y así es como han quedado nuestras tortitas de repollo. Como veis están muy tiernas, muy jugosas, el queso se ha fundido muy bien y os digo, tienen un sabor exquisito. Os invito a que las preparéis vosotros también porque estoy segura que os van a encantar. Y como habéis visto, con pocos ingredientes y de manera saludable se pueden preparar unas tortitas de repollo deliciosas. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.